Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 28 de Café Interestelar. Hoy estamos, como siempre, en muy buena compañía. Además, somos un gran número aquí en el plantel de hoy, de personas, me refiero, de humanos, terrícolas. Tenemos por un lado a Isaías Rojas. Hola, Isaías. Hola, ¿cómo estáis? Isaías es astrofísico, gran divulgador científico y profesor en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Una de sus frases favoritas que le iba a comentar hoy es que lo mejor que es una frase de las suyas, ¿eh? Lo mejor que podemos hacer es extinguirnos. Bueno, Isaías, esta frase yo cada vez que te presente la voy a decir hasta que tú digas que no es lo que mejor que podemos hacer, porque yo me voy a empeñar en que cambies de idea. Bueno, hoy día escuché a Putin y sigo pensando lo mismo. Bien, bueno, hoy sí, ya veremos la siguiente, a ver si sigue igual. Bien, por otro lado tenemos también a Agustín Valenzuela Alvarado. Agustín ya ha estado con nosotros, él es escritor, divulgador científico, tiene un podcast muy recomendable llamado Curiosidad Científica, vive en Florida, en San Petersburgo, y es embajador de la NASA sobre el sistema solar. Hola Agustín. Hola, hola, Carlos, hola a todos. Agustín, me ha acabado ya tu libro Historias cortas para sentarse en el inodoro. Ya lo terminé. Y, Qué bueno. y quería que me recomendaras alguno otro tuyo. No sé si el de la exploradora ¿Cuánta ida al Picard. inodoro te requirió, Carlos? A ver, yo no lo he leído en el inodoro, ya os digo yo. Yo cada historia de estas necesitaba 15 minutos o 20 y yo no paso tanto rato en el baño. Y Bueno, ninguna te dio ganas de ir al inodoro, como que, ay, Dios mío, esto está. No sé si el próximo que me recomiendas, ¿cuál sería? Curiosidad científica, el universo en arroz con habichuelas, por ejemplo. Pues si te gustó la ciencia ficción, el de la exploradora, que la El de la segunda exploradora. parte sale, sí, hopefully, antes de diciembre. Perfecto, pues me lo apunto. Vamos a pasar un poquito a las cosas más tangibles, si te parece bien, y podemos comentar alguna de las noticias que hemos tenido interesantes estos días. Si quieres, por ejemplo, empezar tú, si no, yo cuento alguna, como sí, creo que vale, pues Agustín. comencemos. Voy a aprovechar de compartir pantalla, a pesar de que quienes oigan el podcast no la van a poder ver, pero sí tengo como referencia. Bueno, quizás una de las noticias que podemos mencionar es que la estrella Erandel, o no recuerdo cómo se pronuncia esto, de la cual hablamos en algún podcast anterior. Seguro que quienes nos oyen semana a semana recordarán, pero si no pueden ir a buscar también el podcast donde hablamos de esta estrella, que fue observada con el telescopio espacial Hubble a través de una lente gravitacional. Es una estrella que está bastante distante, tanto en el espacio como en el tiempo, y que no había ninguna posibilidad de que nosotros pudiéramos observar una estrella distante. De hecho, lo hemos comentado que incluso en las galaxias del grupo local ya no vemos estrellas. En Andrómeda y en las nubes de Magallanes puede ser, pero un poco más allá no es posible ver estrellas de una galaxia. Entonces, mucho menos imaginar ver una estrella de una galaxia muy, muy lejana en el espacio y en el tiempo. Pero sin embargo, el efecto de la lente gravitacional permitió que esta estrella se pudiera observar. Está todavía pasando frente al efecto de la lente. Y es una estrella que se supone que es que se llaman de población 3, que son estrellas muy, muy tempranas en el universo y que tiene una composición química que es principalmente hidrógeno y helio. Entonces, ¿por qué estoy nombrando esto? Porque el James Webb, o sea, el mismo equipo que observó esta estrella por primera vez hace unos meses atrás, en marzo, con el telescopio espacial Hubble, ahora ha realizado observaciones con el telescopio espacial James Webb. Es cierto que no hay imágenes liberadas de eso, pero en el artículo sí está nombrado la fotometría que se hizo y lograron confirmar efectivamente que esta estrella tiene un desplazamiento hacia el rojo de 6,2, es decir, una estrella del universo bastante joven. ¿Y cómo se logra evidenciar eso? Bueno, en el artículo que está por lo menos en el archivo, no está todavía creo que publicado, pero sí está enviado. Hacen fotometría en diferentes zonas del espectro usando el telescopio espacial James Webb y con eso confirman primero que es una estrella, porque todavía existía la posibilidad de que fuera, por ejemplo, un cúmulo de estrellas, pero que como están muy juntas pareciera que fueran realmente una estrella, pero que en la práctica fuera más de una.
Y las observaciones del telescopio espacial James Webb confirman entonces que una estrella tiene un carácter puntual, o sea, todas las características que uno esperaría de una estrella, y la fotometría que se hace en diferentes regiones del espectro infrarrojo son consistentes entonces con una estrella que tiene una temperatura del orden de los 15.000 Kelvin, entre los, entre los 15.000, siempre con algunos miles adicionales o menos, porque hay un rango de error, pero se ajusta bastante bien, por ejemplo, en el espectro a una estrella de unos 15.000 Kelvin, y eso significa que es una estrella caliente. Las estrellas como el Sol, por ejemplo, tienen en torno a los 6.000 grados Kelvin, así que 15.000 grados Kelvin es una estrella de tipo O B. Déjame verificarlo. Debería ser B porque la O son más de 30.000, pero lo estoy diciendo de memoria. Pero bueno, tenemos información interesante que nos arroja el telescopio espacial James Webb, confirmando ya algo que habíamos discutido en el pasado. Recuerden que cuando hablamos de esta estrella yo decía que primero había que tener el espectro, ¿se acuerdan? Y todavía no tenemos el espectro, pero sí en la fotometría multibanda permite ya tener una buena confiabilidad de que efectivamente es una estrella, punto primero, y segundo, el corrimiento hacia el rojo, lo cual la ubica en una parte, en un espacio temporal de la evolución del universo bastante temprano. ¿Pasamos a otro o seguimos sobre esto? Pues pasamos si quieres a otra porque como no tendremos mucho tiempo y hay muchas Eh, noticias. Vale, sí. Ha sido una noticia, o sea, una semana noticiosa, ¿no? Ajá, Bueno, algo el que día de podría hoy, añadir, sí, dale, dale. discúlpame Isaías, Carlos, perdón, algo que podría añadir, algo que mencionaste que a mí me parece súper importante, es que mencionaste que la estrella que se encontró es tipo 3 y la razón de eso es porque cuando, ¿verdad? Ustedes le ponen clasificación a las estrellas, la 3 es como de la más joven, tipo 2 un poquito más acá y la estrella de nosotros es tipo 1. Por alguna razón lo hicimos medio al revés, siento yo, pero tipo 3 usualmente es que tienen menos metales, entre comillas, Así y es. mientras más se va moviendo, tipo 2 tiene un poco más, y la de nosotros que está llena de materiales pesados. Claro, Dale así por ahí. es. Las estrellas de población 3 son aquellas estrellas que tendrían básicamente solo hidrógeno y helio, pero el universo va teniendo una evolución química a medida que estas estrellas van contaminando el medio interestelar con los elementos de la misma producción de la fusión nuclear, y eso va cambiando la composición química de las nubes moleculares que forman las estrellas. Hay varios problemas que tienen las estrellas de este tipo desde el punto de vista teórico de poder modelarlas, que tiene que ver con el enfriamiento, básicamente, porque cuando uno tiene un gas y lo comprime, el gas se calienta y tiende a expandirse. Entonces, para que uno pueda seguir comprimiendo una estrella, tiene que tener un método de enfriamiento. Y ese método de enfriamiento no está claro para este tipo de estrellas, para las estrellas de población 3. Entonces, siempre es interesante el tener la posibilidad de acceder a estrellas de estas características. Se supone que en la Vía Láctea este tipo de estrellas ya no deben existir, por lo menos las de este tipo espectral, porque hay estrellas que efectivamente serán más frías, como las tipo M, y que todavía estarán dispersas por la Vía Láctea, pero las estrellas tipo M son difíciles de observar porque son poco brillantes. Así que el tener la posibilidad de estudiar una estrella de estas características, por cierto, que permite realimentar modelos de distinto tipo, entre ellos, por ejemplo, de cómo funcionan realmente este tipo de estrellas. Sí, y algo también que puedo añadir es que, ajá, como tú dijiste, es bien raro ver este tipo de estrellas. Lo que vemos de esta estrella probablemente es por el tiempo que lleva viajando esa luz infrarroja que nos llegó ahora hasta donde nosotros, que para colmo, gracias a ese efecto que hace, ¿verdad? La gravedad que crea como una lupa, la podemos ver, pero probablemente esta estrella no existe ya Ah, sí, con realmente. absoluta seguridad. Esa estrella ya, Eso ya no no existe, está ahí. pero lo que Ajá. pasa es que nosotros no nos hemos enterado de ello todavía. O sea, lo que pasa es que uno puede saber cuánto tiempo vive una estrella como esta porque conoce su masa. De hecho, en el mismo artículo hay acotan varios datos respecto de lo que puede ser la estrella. El hecho de ya tener una temperatura, por ejemplo, asociada a la estrella permite saber qué tipo espectral es, y con eso saber el rango de masa, y con eso entonces uno sabe cuánto combustible nuclear tiene, y nuevamente con eso uno hace estimaciones de tiempo de vida de la estrella, así que es algo que es relativamente conocido. Por cierto, todos estos cálculos siempre tienen barras de error, es decir, una cierta incerteza en torno del valor que uno dice, pero es algo conocido. Ujú. Y del James Webb tenemos noticias también, otras más, ¿no? Nos dejan Así más es, noticias tenemos aún. el día de hoy se liberaron imágenes de observaciones del planeta Neptuno, observada en el infrarrojo. Es muy, muy interesante lo que se puede observar acá. Bueno,
Si uno va a la página del James Webb o de la NASA, existe la posibilidad de incluso tener un sistema en el cual uno mueve una barra y aparecen los nombres de los satélites que están observados. Es interesante que hay un satélite que es extremadamente brillante, que es Tritón, que aparece en el campo. Se logran observar los anillos. Es cierto que los anillos se han observado nuevamente, pero no se habían observado algunos anillos que solo se habían podido ver en el año 89, cuando una de las sondas Voyager los descubrió. Entonces se volvieron a observar porque en el infrarrojo estos anillos tienen su propio brillo, así que son brillantes y son observables. Y también en torno del mismo planeta se observan varios satélites, incluso algunos de ellos en la zona de los anillos. Se observan también algunas manchas brillantes en lo que sería algo así como la alta atmósfera del planeta. La verdad que a mí a priori me daba la impresión que eran algo similar como huracanes, como el equivalente de la mancha roja, pero que se sabe que hay en planetas gigantes helados como Neptuno y Urano. Pero la verdad es que las personas que son especialistas en esto indican que son nubes de metano. Así que las observaciones son muy, muy interesantes, las imágenes son hermosas y claro, se revelan detalles por el hecho de estar observando en el infrarrojo que son imposibles de ver incluso con el telescopio espacial Hubble. Así que nuevamente el James Webb nos da una visión nueva de planetas del sistema solar, con imágenes que serían imposibles sin este telescopio o uno equivalente. También observó Marte en julio, esto se liberó también hace algunos días. Hay algunas imágenes que están en infrarrojo, por cierto, porque es donde principalmente observa este telescopio. Entonces tenemos imágenes de Marte, lo cual es un tremendo triunfo porque los telescopios están hechos y diseñados para observar objetos poco brillantes. Y los planetas en general son objetos muy, muy brillantes. Y como los telescopios lo que hacen es capturar la luz, es fácil que se saturen, incluso que se dañen algunos instrumentos. De alguna manera lograron limitar la cantidad de luz que venía de Marte y lograron observar Marte. Uno puede observar un gradiente de brillo en la zona que está siendo iluminada por el Sol. Y hay unas zonas oscuras que corresponde a una región que se llama, pues lo tengo anotado por aquí, ¿cómo se llama esta región? Porque tengo pésima Cistis memoria. Major. Sí, efectivamente, ahí está, Sirtis Major. Es una zona que tiene unos cráteres, una zona que es bastante conocida y es una zona de diferente relieve que el resto de que su entorno. Entonces, en la zona brillante que está siendo iluminada por el sol, se ve un poco más oscura. Así que interesante eso, pero quizás más interesante porque estas imágenes todavía no han sido publicadas, o sea, se liberaron las imágenes, pero sin tener su completo estudio, es que tomaron espectros de la atmósfera marciana y entonces se observa por algo que ya habíamos conversado en otro podcast, que los planetas tipo terrestres como la Tierra, Venus y Marte son planetas cuyas atmósferas están dominadas por el dióxido de carbono, a pesar de que la Tierra es una excepción, que también lo discutimos el por qué. Y bueno, lo que se corrobora es una atmósfera dominada, su espectro está dominado por el dióxido de carbono. Aparecen algunas regiones donde hay agua en la atmósfera y monóxido de carbono. Pero se ve muy claramente la presencia de dióxido de carbono, que es lo que uno esperaría de un planeta rocoso. Si nosotros fuéramos a observar un planeta rocoso en torno de otra estrella, lo que uno esperaría es encontrar un espectro similar a esto. No un espectro como el que tiene la Tierra, que creo que lo conversamos la última vez, parece, cuando hablamos del último espectro del James Webb. Son espectros tomados en el infrarrojo, tenemos 1 micrón y 5 micrones, así que es un espectro bastante amplio, un trabajo muy, muy interesante porque tener una librería de espectros del mismo sistema solar es siempre interesante. Tal vez otra de las cosas que podríamos comentar, y ya pasando a otra noticia, si es que nadie quiere comentar algo adicional, dejo el espacio para eso. Ya, pasamos entonces a lo Sí, sí. siguiente. Dime, Agustín. No. Puedes pasar a eso. Es Bueno, al que menos que le quiera explicar lo de que un micrón, pues bueno, micro sí, un es micrón es una algo, millonésima de metro. piensen en polvo, Es una ¿sabes? millonésima de metro. O sea, una partícula, básicamente la partícula de polvo o más pequeño que el polvo para que se hagan la imagen. Claro. Bueno, pasamos entonces a algo muy, muy interesante, sobre todo las personas que tengan prismático, tengan alguna cámara con teleobjetivo o un telescopio. Es que Júpiter se está acercando a la oposición, que va a ocurrir este próximo, si no me equivoco, lunes 26. ¿Y qué significa que esté en oposición? Significa que está diametralmente opuesto al Sol, desde nuestro punto de vista. Es decir,
Si nosotros miramos hacia el sol y giramos, nosotros como seres humanos miramos hacia el sol a la puesta de sol y giramos 180 grados, entonces justo en ese lugar debería estar saliendo, al mismo tiempo que el sol se pone bajo el horizonte, debería estar saliendo sobre el horizonte Júpiter. Ahora, por cierto, estoy obviando que existan edificios, montañas y todo eso, porque si no sería imposible, no va a ser posible observarlo. Pero la característica es que cuando el planeta está en oposición, primero, todo el disco que nosotros vemos está completamente iluminado. Todo el disco visible del planeta, o el lado visible, o la cara visible del planeta, está completamente iluminado por el Sol y está durante toda la noche. A medianoche, no a medianoche local, sino que a la medianoche astronómica, el objeto está justo a la mayor altura sobre el horizonte, que son 90 grados, y eso lo hace muy, muy brillante y observable. Además, da la coincidencia que cuando los planetas están en oposición, o visto desde la Tierra, están también en su menor distancia, pero como los planetas no tienen órbitas circulares, esas menores distancias tienen fluctuaciones. Y en particular en este acercamiento, Júpiter va a estar más cerca de la Tierra que en los últimos 70 años. O sea que es cierto que cada 13 meses más o menos se alcanza, Júpiter está en oposición y por lo tanto tiene la mínima distancia, pero en esta ocasión esa distancia es menor que en los últimos 70 años. Y eso, por lo tanto, lo hace más observable y más interesante para mirar con algún instrumento o algún telescopio para quienes tengan esa posibilidad. Muy bien, Isaías. Dime. Antes de pasar a otras noticias, en lo del tema del James Webb, por saber, se ha detectado que ha habido unos problemas de nuevo. Esta vez no ha sido por culpa de meteoritos, ¿no? Bueno, de piedras que le hayan dañado algún espejo o algún cristal, perdón, o algo, sino Sí, porque ha tenido problemas con algún instrumento y no sé si el James Webb ahora mismo incluso nos ha dejado de estar operativo, ¿no? sí, hay un problema efectivamente con una de las cámaras del James Webb. El James Webb debe tener algo así como unas ruedas que van permitiendo que un instrumento entre y reemplace al otro, desde la posición de la cual va el haz de luz del telescopio. Y efectivamente hay una de las cámaras que es la de es La la medium, MIRI, es la que la está medium. Ujú. en el rango infrarrojo medio, que al parecer tiene un problema mecánico para ubicarse en la posición en la cual puede obtener estos datos. Entonces están tratando de resolver ese problema y mientras ese problema no sea resuelto, esta cámara no está operativa. O sea, la cámara está funcional, pero no puede posicionarse en la ubicación correspondiente para poder tomar datos. Entonces, las otras tres posibilidades de observar están disponibles, por ejemplo, las imágenes y la espectroscopía de baja resolución y la coronografía que le hablamos, no me equivoco, en el podcast pasado hablamos de la coronografía cuando estuve comentando cómo se habían observado las primeras imágenes de un planeta extrasolar, se había hecho con coronografía. Entonces, qué es lo que no se puede obtener en este momento? Son espectros de resolución media. Tenemos solamente Ujú. espectros de baja resolución. Y por cierto que es todo un problema, pero hay que esperar cómo evoluciona esto. Hay que pensar que hay personas muy competentes detrás de estos equipos y eventualmente este problema podría tener solución. Ujú. Y algo que puedo añadir ahí también, Isaías, no sé si lo teníamos en lista, Carlos, pero lo de la misión DART, ya Júpiter va a estar el 26, bien cerca de nosotros, y la misión DART va a suceder el mismo 26 porque los asteroides Dimorphos y Didymos van a pasar, ¿verdad? La manera más cerca, este 26 también, próximo lunes. Pues vaya días, porque el 26 tenemos lo del Júpiter, tenemos también la misión DART, tenemos también el día siguiente Artemis 1, que parece ser que se va a lanzar el día 27, y tenemos el referéndum en Rusia, que eso puede ser, vamos, eso sí que puede ser la bomba. Los referéndums, entre La comillas. chispa para la extinción. La chispa, para ahí ya sí que Isaías te puedes ir tranquilo. Bueno, Pues algo tengo, más que quería comentar, si es que no hay más comentarios respecto de lo anterior, es que el día 22 de septiembre, para nosotros el día de mañana, posiblemente para quienes oigan el podcast apenas sea publicado, va a ser este mismo día 22, y es el hecho de que el Sol está moviendo, bueno, el Sol está en constante movimiento desde el punto de vista de la Tierra y pasa aproximadamente 6 meses en cada hemisferio. Cuando pasa por el Ecuador, entonces se dice que es el día del equinoccio. Hay dos puntos especiales donde el Sol atraviesa, en el Ecuador, donde el Sol atraviesa
de un polo al otro, se llaman el punto Aries y el punto Libra. El punto Aries es cuando el Sol va desde el hemisferio sur al hemisferio norte, y el punto Libra es cuando pasa, atraviesa nuevamente el Ecuador y va desde el polo norte, perdón, del hemisferio norte al hemisferio sur, que es el caso de lo que va a ocurrir el día 22 de septiembre, que es que el Sol se está moviendo del hemisferio norte y está entrando al hemisferio sur. Entonces, para quienes estamos ubicados en el hemisferio sur, eso significa mejores temperaturas, nos estamos alejando del invierno, y para el hemisferio norte justo lo contrario, ¿no? Empiezan a bajar las temperaturas, bueno, ya deben estar bajando, por cierto, y se empiezan a acercar al invierno. Y entonces es un evento astronómico interesante cuando el Sol está atravesando el Ecuador, como la Tierra está rotando, entonces aparece como que el Sol tuviera una trayectoria ecuatorial, y la duración o sea, el día de 24 horas tiene 12 horas con luz y 12 horas con oscuridad, y eso justifica la palabra equinoccio, que significa igualdad de la noche, igualdad de la noche Eh, respecto de las horas de insolación. Excepto en Noruega, ¿no? Por ejemplo. No, no, esto es en todo el mundo la No, duración del... sí, me refiero a las 12 horas de luz en Noruega por el efecto que hace moviendo el sol, la rotación que se va dando, pues al final ahí sí que está todo el día de día. No, no, eso pasa a ser la cercanía del solsticio, no pasa cuando está, porque cuando está pasando el sol de un hemisferio a otro, pasa por el ecuador. Para que ocurra lo que tú estás mencionando, el sol tiene que estar en el solsticio, es decir, a 90 grados, o alejarse lo máximo posible del ecuador. Entonces, en ese momento, cuando el sol está en el punto del solsticio, está iluminando un hemisferio, uno de los polos en el fondo, y el otro no lo tiene iluminado. Entonces, pero estamos hablando 3 meses después, porque son como 90 grados que se tarda, son en realidad, bueno, sí, 90 grados desde el ecuador hasta el punto del solsticio, y eso son aproximadamente 3 meses. Así que en cualquier lugar del mundo el día debería durar lo mismo que la noche, por el hecho que tiene trayectoria ecuatorial. Muy bien. Y de noticias, tenemos algo más por ahí. Agustín, tú tenías alguna noticia interesante también, ¿no? La sonda Lucy, por ejemplo. Sí. Pues la sonda Lucy, todavía faltan, ¿verdad? Noticias que incluso voy a tomar un training pronto para ver, ¿verdad? Cómo va y hacia dónde se dirige y cómo va a empezar. Pero para los que no saben, pues Lucy es esta sonda, ¿verdad? Esta nave que tiene la misión de viajar hacia, ¿verdad? Estos asteroides, y en un principio, como para el 2017, pensaban que iba a estudiar, tenían en mente unos 5 asteroides, porque es un poco más complicado que eso, pero los asteroides se catalogan de diferentes maneras. No son simple y sencillamente piedras, ¿verdad? O acero o lo que sea que está ahí. Muchos de ellos tienen diferentes elementos en ellos, diferentes tamaños. No solo eso, depende de dónde están, ¿verdad? Depende de cuál es su tiempo de órbita. Todas esas cosas se catalogan de diferente manera. Entonces, la misión Lucy fue una misión que se lanzó en el 2021, si no me equivoco, y la misión, ¿verdad?, va de camino hacia estos asteroides troyanos, que son unos asteroides que quedan, ¿verdad?, de un lado y de otro de Júpiter, en la posición, si no me equivoco, L4 y L5, o L3 y L4. Creo, eso me puede corregir Isaías ahorita, si no me equivoco, L4 y L5. Para estudiar, que esto es algo que nunca se ha hecho una misión que vaya a tantos diferentes asteroides, que va a pasar, ¿verdad? Estudiar tanto la Tierra, tanto de su composición, su temperatura. Se entiende que hay muchos asteroides que tienen diferentes tipos de elementos en ellos, ¿verdad? Y sería magnífico. Por la idea principal de Lucy es que sería como si estuviéramos estudiando, ¿verdad? El sistema arqueológico, ¿verdad? Entre comillas, del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando los planetas, nuestro sistema solar se comenzó a, ¿verdad?, a formar, pues el sistema solar, ¿verdad?, por decir nuestro planeta y todos los planetas que se formaron, pues cogieron lo que necesitaban para ellos, pero sobró material. Pues ese material básicamente, ¿verdad?, no evolucionó cuando han evolucionado los otros planetas de cierta manera. Así que podría ser como una manera de ver la arqueología, voy, digo para los que escuchan entre comillas,
¿verdad? La arqueología de nuestro sistema solar, de cómo fue, de cómo se creó, qué elementos habían, qué tipos de gases habían, qué tipos de material es de lo que se creó, ¿verdad? En un principio. Y esta misión Lucy va a viajar por los próximos, va a ser misiones de 6 años en 6 años. Primero va a ir, ¿verdad? A una parte de esos asteroides, va a estar unos 6 años alrededor de ellos y de ahí va a volver a pasar porque tiene que cruzar de nuevo por el planeta Tierra para poder llegar al otro lado donde están esos, ¿verdad? Asteroides. Que actually los que vayan allá a Café Interestelar o el canal de Isaías Rojas para que vean ¿verdad? La fotografía que aquí Carlos me puso, que pueden ver básicamente los asteroides. So, para mí es súper interesante porque igual que como nosotros estudiamos la evolución de nuestra Tierra, ¿verdad? De cómo se crearon, ¿verdad? O las viejas culturas o qué es lo que había antes, me parece súper interesante ver de cómo fue, ¿verdad? Los materiales ¿verdad? O de qué fue lo que originó el planeta Tierra como lo conocemos hoy, para que después tanto, ¿verdad? Esas erupciones y ese calor, esa temperatura creara, ¿verdad? Los diferentes químicos. Pienso que esta misión, para mí, para los que lo quieren ver, ¿verdad? De la manera que yo siempre lo explico, imagínense que ustedes les regalan un bizcocho. Pues el bizcocho ya está hecho, tiene frosty, está horneado y todo, pero si tú pruebas el bizcocho y te sabe perfecto, pero es bueno saber de que, mira, sobró extra material. Es que el bizcocho, si no te dicen que se creó de la harina, pues la harina, pues básicamente vamos a descubrir si nunca en la vida hemos visto de simplemente, ¿verdad? Siempre has comido bizcocho, no sabes que el bizcocho salió de la harina si no te presentan los materiales antes de cocinarse y pienso que para mí debe de ser maravilloso y siempre, que esa es otra cosa que en la mayor parte de los artículos cuando hablan de, ¿verdad? Asteroides que estudian, siempre nos damos cuenta que hay características que son completamente diferentes en todos los asteroides y creo que va a ser súper sorprendente, pero ahora mismo estamos esperando, ¿verdad? A que suceda la misión como tal. Pronto tendremos más noticias al respecto. Bueno, yo solo te confirmo que efectivamente se llaman los puntos L4 y L5 y ocurren para todas las órbitas de los planetas, que hay unas regiones en las cuales la gravedad es aproximadamente cero, en realidad solo en un punto donde es cero, pero esos puntos se van moviendo con el planeta y están 60 grados más adelante y 60 grados más atrás vistos desde el Sol, y a uno se le llaman asteroides troyanos, los que están en torno de uno de estos dos, y el otro se le llaman los griegos. Pues vamos para los troyanos primero, por si acaso, vamos a los troyanos primero, ahí vamos a pasar unos 6 años más o menos y de ahí vamos a brincar a los griegos. Pero la idea Claro, y principal... efectivamente la Tierra está en el camino de los dos, está en la trayectoria de los dos si es que se va en línea recta, porque hay que recordar que las órbitas son aproximadamente circulares. Entonces, para llegar al otro lado de la órbita hay que seguir una línea aproximadamente recta, y eso significa encontrarse con la Tierra o buscar una trayectoria en la cual la Tierra ayude con el impulso gravitacional y acelerarlo en la dirección correcta. Exacto, exacto, La famosa asistencia gravitacional. exacto. Que la usamos para todo. Incluso desde, ¿verdad? Desde que Apolo fue a la Luna y todo eso, siempre hemos utilizado ese slingshot, ¿verdad? Esa fuerza gravitacional para enviarnos hacia allá. Muy bien. Pues muy bien. Pues si os parece lo dejamos aquí. Gracias, Agustín, Isaías. Nos vemos la próxima. Bueno, quiero recordar algo antes que se acabe, que tienen que ir al Vale. canal, vayan a YouTube y suscríbanse al canal de Isaías Rojas para que vean esto, denle a la campanita, subscribe y vayan a Evox y busquen Café Interestelar, y ahí pueden seguir, mano, a esta gente que están bien Bueno. duros en lo que hacen. Recordar también el podcast de Agustín, Curiosidad Científica, buscarlo que merece la pena. Muchas gracias, nos vemos pronto.